Hola, buenos días. Vamos a ver hoy cómo rellenar las casillas de la declaración del IRPF 2020, que es la que se hace ahora entre abril y junio de 2021, relacionadas con las acciones. Y vais a ver que es fácil. Empezamos con la pantalla de los rendimientos del capital mobiliario, que estos son los dividendos y los intereses de las cuentas, depósitos y cosas similares. En la casilla 027 tenéis que poner los intereses que hayáis cobrado de las cuentas remuneradas, depósitos, bonos y cosas parecidas. En la casilla 029 van los dividendos. Y vamos a usar un ejemplo a lo largo de todo el vídeo, suponiendo que hemos cobrado 500 euros de dividendos de empresas españolas, 500 euros de empresas de Estados Unidos y 500 euros de empresas alemanas. Entonces las retenciones que nos hacen son estas. Por las acciones españolas, en España nos retienen 95 euros. Por las acciones estadounidenses, Estados Unidos nos retiene 75 euros. Y España nos retiene 80,75 euros. Y por las alemanas, Alemania nos retiene 130 euros y España nos retiene 70,30 euros. Si no sabéis por qué en unos países nos retienen unas cosas y en otras otras, os lo explico en un vídeo que lo dejo por aquí. Así que el total de retenciones que nos hace la Hacienda Española son 246,05 euros. En esta casilla 029 tenemos que poner los dividendos cobrados en total de empresas españolas y extranjeras, que son 1.500 euros. Y las retenciones que nos hacen solo en España, que son estos 246,05 euros. Y aquí ponéis también todos los gastos del broker, de mantenimiento, custodia y cosas similares. He puesto 20 euros para que veáis dónde se ponen. Las comisiones de compra y de venta de acciones no se ponen aquí. Esas van en otra casilla que veremos ahora. Las retenciones que nos han hecho en Estados Unidos y en Alemania tampoco se ponen aquí. Ahora veremos dónde se ponen. Si habéis vendido títulos de renta fija como bonos y similares, o sea, no cobra intereses sino vendido, eso va en la casilla 031. Lo cobrado por seguros de vida va en la casilla 032 y las rentas vitalicias van en la casilla 033. Y con esto acabamos la parte de las rentas, que son los dividendos, los intereses y todo lo que hemos visto. Las ventas de fondos de inversión se ponen en la casilla 311. Aquí os he puesto un ejemplo de un fondo en el que metimos 1.000 euros, al vender sacamos 1.100 euros, conseguimos 1.100 euros y nos han retenido 19 euros, que es el 19% de esos 100 de ganancia. Las ventas de acciones van en la casilla 328. Y aquí os he puesto el ejemplo de una venta de acciones de Amadeus que compramos por 1.010 euros y vendimos por 1.490. Y he puesto estas cifras para que sea más claro lo de la comisión de compra y de venta que os dije antes. En este ejemplo suponemos que hemos comprado 100 acciones por 10 euros y que luego las hemos vendido por 15. Y que la comisión de compra son 10 euros y la de venta otros 10 euros. Así que al comprar realmente pagamos 1.010 euros y al vender recibimos realmente 1.490 euros. Y esto es lo que se pone en esta casilla de la declaración. Si tenéis muchas operaciones de venta podéis poner el total solo en una casilla. Y en entidad emisora pues ponéis algo así como operaciones hechas en el broker X. Y si habéis hecho alguna venta de acciones perdiendo dinero y sin respetar la regla de los 2 meses, pues es aquí donde donde tenéis que marcar la casilla de no imputación de pérdida por recompra de valores homogéneos, para que estas pérdidas que no podéis compensar queden bloqueadas. Y estas pérdidas quedan bloqueadas hasta que vendáis esas acciones respetando la regla de los 2 meses. Y para hacer esto para poder compensarlas no tenéis ningún límite de tiempo. Así que podéis venderlas respetando la regla de los 2 meses cuando mejor os convenga. Las ventas de los derechos de suscripción de los dividendos flexibles o de la ampliación de capital que sea, se ponen en la casilla 343. En este ejemplo os he puesto un ejemplo de un dividendo flexible de Iberdrola en el que vendemos derechos por 100 euros, nos cobran una comisión de 2 euros por vender esos derechos y nos retienen el 19% de los 98 euros restantes. Las operaciones con derivados, o sea, las opciones, los futuros, los CFDs y cosas parecidas, se ponen en la casilla 1626. Y hay que marcar el tipo 5 en la casilla de otros elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas. Y luego en la casilla 1631 es donde ponéis los importes y las fechas de compra y de venta. Y pasa lo mismo que si tenéis muchas operaciones con derivados, las podéis agrupar en una casilla. Ahora vamos a ver cómo se compensan las pérdidas de años anteriores. En las casillas 439 a 442 podemos compensar las pérdidas de años anteriores, que estén pendientes de compensar, con las ganancias que hayamos tenido en 2020. En la pantalla veis que las ganancias son 678 euros, porque es la suma de las 3 operaciones con ganancias que os he ido comentando y que hemos hecho en el ejemplo, que son las acciones de Amadeus por 480 euros, el fondo de inversión 100 euros y el dividendo flexible de Iberdrola 98 euros. Y en las casillas 449 a 552 podemos compensar las pérdidas de años anteriores con los dividendos de 2020. En la pantalla veis que la renta de 2020 son 1.480 euros,
porque cobramos 1.500 euros dividendos brutos de acciones españolas, alemanas y americanas, estadounidenses, y pagamos 20 euros de comisión al broker. Llegamos a las retenciones que nos hicieron en los dividendos en Estados Unidos y en Alemania, y eso lo ponemos en la casilla 588. En esta casilla ponemos el dividendo bruto que hemos cobrado en estos países extranjeros, o sea, de las empresas de estos países extranjeros, y el dividendo que nos han retenido con el límite del 15% por cada dividendo. Recordad que en Estados Unidos nos habían retenido 75 euros, que es justo el 15%. Así que aquí ponemos justo esos 75 euros. En Alemania nos retienen más, el 26%. Así que en nuestro ejemplo de los 500 euros de dividendos cobrados, en Alemania nos retuvieron 130 euros. Pero aquí solo podemos poner 75 euros, que es el 15%. Y los otros 55 euros, ahora veremos lo que hacemos con ellos. Así que en esta casilla 588 podemos poner los 75 euros que nos retuvieron íntegramente en Estados Unidos y 75 de los 130 euros que nos retuvieron en Alemania. Y esto suma los 150 euros que veis en la pantalla. Estos 150 euros os los devolverán total o parcialmente dependiendo del resto de datos de vuestra declaración. En la mayoría de los casos os los devolverán totalmente y esto se hace tan fácil como que el resultado final de la declaración ya incluirá estos 150 euros. Por ejemplo, supongamos que si dejáis esta casilla en blanco, la 588, pagaríais 400 euros. Pues al rellenarla con estos 150 euros, pagaréis 250 euros. Y si os sale a devolver, pues pasa lo mismo. Imaginad que sin rellenar esta casilla, os devolverían 300 euros. Pues si la rellenáis, os devolverán 450 euros. Los otros 55 euros que nos retuvieron en Alemania son los que hay que pedir con el trámite, hay que pedir directamente a Alemania con el trámite que tenéis explicados en este hilo del foro que os dejo en la descripción. Y en Francia pasa igual. Lo que pase del 15% también hay que pedírselo directamente a Francia con un trámite y os dejo aquí también el hilo del foro en el que se explica el trámite con Francia. Si como resultado de esta declaración os quedan pérdidas pendientes de compensar para los próximos años, las cantidades exactas que podréis compensar en los próximos años os aparecen en las casillas 1258 y siguientes. Y ya por último, en esta pantalla podéis ver lo que pagáis realmente a Hacienda. Y lo que pagáis realmente a Hacienda es la suma de las casillas 570 y 571. Normalmente la atención de todo el mundo se va a la casilla 695, que es la que nos dice si la declaración nos sale a pagar o a devolver. Pero esa casilla es poco importante, de verdad. Sí que es verdad que si hay que pagar un poco más, nos sienta bien en el momento de que lo ves en la pantalla, pero las casillas importantes son las 571 y las 570 y 571, que es lo que de verdad habéis pagado a Hacienda. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.